Rodamientos. Hace muy poquito, cuando yo pensaba en rodamientos, pensaba en una rolinera o algo similar. Pero luego de hacer la investigación, entendí que un rodamiento es mucho más que eso. Mi nombre es Gianfranco y hoy hablaré sobre los rodamientos. Y mi compañero Fabián Velasco. Los rodamientos. Esta materia es de elementos de máquina. El contenido a tratar será la definición de los rodamientos, los tipos de rodamientos, usos generales, tipos de fallas comunes y su solución. Definición de rodamiento. El rodamiento en su forma actual se desarrolló a finales del siglo XIX. Inicialmente se fabricaban a mano. Hoy en día los rodamientos son una de las piezas de maquinaria más utilizadas, ya que su movimiento giratorio facilita todos los movimientos y además ayuda a reducir la fricción entre los distintos elementos móviles. Los rodamientos tienen dos funciones principales: transfieren el movimiento, es decir, apoyan y guían componentes que giran entre sí, y transmiten fuerza. La definición de rodamiento. Rodamiento es la denominación de una pieza que en algunos países se conoce como rodaje, rolinera, valero, bolillero o rulemán. Se trata de un cojinete, un elemento que sirve como apoyo a un eje y sobre el cual éste gira. Existen diferentes clases de rodamiento, de acuerdo al tipo de esfuerzo que deben soportar en su funcionamiento. Hay rodamientos axiales, radiales y axiales radiales, según la dirección del esfuerzo. Es un tipo de cojinete que transmite a un bastidor las cargas procedentes del eje rotatorio, que soporta utilizando elementos rodantes como bolas o rodillos, confinados entre dos anillos previstos de surcos de rodadura para permitir el giro. El movimiento relativo de los surcos hace que los elementos rodantes presenten una reducida resistencia a la rodadura y un deslizamiento muy pequeño. Los rodamientos presentan la ventaja de ser una buena solución de compromiso entre factores como costo, tamaño, peso, capacidad de carga, durabilidad, precisión o la fricción resultante. Distintos diseños pueden ser mejores para un cometido específico, pero peores en la mayoría de los casos restantes. Aunque los cojinetes de fluidos a veces pueden combinar simultáneamente capacidad de carga, durabilidad, precisión, fricción reducida, velocidad de rotación elevada y en algunas ocasiones un costo aceptable. Solo los cojinetes de deslizamiento se usan de forma tan general como los rodamientos, que tienen una amplia presencia en componentes mecánicos comunes en diversas aplicaciones en los campos de la automoción, la industria, la navegación y la aviación. Dada su importancia, se han convertido en productos fundamentales de la tecnología moderna. Las partes de un rodamiento. El rodamiento tiene sus componentes que son el aro interno, la jaula, los elementos rodantes y un aro externo. Los rodamientos en general están formados por los siguientes componentes: dos anillos o discos con caminos de rodadura, elementos de rodadura en forma de rodillos o bolas, una jaula, que es la estructura que mantiene separados los elementos de rodadura y las guías, el anillo interior y el anillo exterior. El anillo interior y el anillo exterior se fabrican generalmente a partir de una aleación especial de acero al cromo de gran pureza. Este material tiene la dureza y la pureza necesarias. Ambos factores son importantes para conseguir un elevado índice de carga y a prolongada vida útil. Los caminos de rodadura están endurecidos, rectificados y pulidos. Aquí podemos apreciar con más claridad el anillo interior. Luego viene el anillo exterior, también se puede presenciar que es muy similar al interior, pero este es como un poco con menos grosor, ya que es el exterior. Los elementos de rodadura. Los elementos de rodadura pueden ser bolas, rodillos, conos, esferas o agujas. En general suelen fabricarse con una aleación de acero al cromo de gran pureza. También suelen utilizarse materiales especiales tales como cerámica y plástico. Los elementos de rodadura ruedan sobre los caminos de rodadura formados especialmente en los anillos o discos y se mantienen separados y guiados por la jaula.
La jaula. La jaula es el elemento responsable de mantener los elementos de rodadura separados y guiados. Entre los materiales utilizados encontraremos acero, latón y plástico. Se pueden fabricar jaulas de metal sólido mediante técnicas de mecanizado, mientras que las jaulas prensadas se fabrican a partir de láminas de acero. Del mismo modo, las jaulas de plástico se pueden mecanizar a partir de plástico sólido o se pueden moldear por inyección. Los rodamientos cuentan con un diseño clave dependiendo de la necesidad que se vaya a utilizar el rodamiento. Dada la gran variedad de aplicaciones en las que pueden utilizarse, su diseño ha evolucionado hacia distintas configuraciones orientadas a resistir cargas axiales, radiales o la combinación de ambas. En este sentido, los rodamientos de bola suelen ser de propósito general, pero cuando se deben resistir grandes cargas radiales, se tiende a recurrir a rodillos cilíndricos, cuando los esfuerzos radiales y axiales tienen importancia a la vez. Por lo general se emplean elementos cónicos y para cargas axiales considerables se utilizan rodamientos de empuje. Por otro lado, las pistas de rodadura suelen ser anulares, como en el caso de los rodamientos de bola, los cilíndricos o los cónicos. Pero cuando se trata de disponer que el eje pueda desviarse ligeramente de su alineación teórica sin dañar el rodamiento, comportándose como una rótula, suelen disponer pistas de rodadura esféricas o toroidales. Un caso especial es el de las pistas anulares dentadas, cuyo funcionamiento es similar al de un mecanismo epicíctico. Atendiendo a su geometría, se pueden distinguir 5 tipos fundamentales de elementos rodantes que se utilizan en los rodamientos: bolas esféricas, cilíndricos agujas, cilíndricos que son muy alargados, a eso se refiere como aguja, con forma de barril, tanto simétricos como con las bases de distinto radio, diábolos con forma de reloj de arena y cónicos. Las pistas o surcos por los que ruedan pueden ser de 5 formas fundamentales. Pueden ser anular dentada, cónica, esférica o toroidal. Y la posición relativa de la pista de rodadura con respecto al eje de giro admite 2 configuraciones principales. Rodadura radial: las bandas de rodadura son 2 anillos concéntricos inscritos en 2 superficies cilíndricas cuyo eje coincide con el eje de giro. Rodadura axial: las bandas de rodadura son 2 anillos paralelos situados en 2 planos perpendiculares al eje de giro. Tipos de rodamientos. Hay diferentes tipos de rodamientos que dependen de lo que se va a utilizar y qué máquina, y eso depende mucho de los factores, el peso, el tamaño, muchas cosas. Entre los que voy a explicar son los rodamientos rígidos de bolas. Son más utilizados, son los rodamientos rígidos de bolas. Gracias a su diseño simple, son fáciles de mantener y son tan sensibles a las condiciones no son tan sensibles a las condiciones de funcionamiento, por lo que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones diferentes. Rodamiento de bolas de contacto angular. Los rodamientos de bolas de contacto angular se caracterizan por un ángulo de contacto. Esto significa que las fuerzas se transfieren desde un camino de rodadura a otro, en un ángulo en particular. Los rodamientos de bolas de contacto angular, por lo tanto, son adecuados para cargas combinadas, en que además de las fuerzas radiales también deben transferirse elevadas fuerzas axiales. Rodamientos de bolas autoalineables. Los rodamientos de bolas autoalineables se componen de una fila doble de bolas guiadas por una jaula y una pista de anillo interior de 2 hileras, pero tiene una característica especial: el anillo de rodadura de anillo exterior es esférico continuo que permite que el complemento de anillo a bola interno gire dentro del anillo exterior. Esto es lo que permite un grado de autoalineación en la aplicación.
Este tipo de rodamiento se recomienda cuando la alineación del eje y la carcasa, que es la desalineación, son un problema y el eje podría desviarse. Los rodamientos de bolas autoalineables son los más adecuados para absorber las fuerzas radiales. Rodamientos de bolas de empuje. Consisten en dos tipos de rodamientos con pistas de rodadura para las bolas. Los rodamientos de bolas de empuje se desarrollaron únicamente para absorber fuerzas axiales en una dirección, lo que significa que pueden ubicar el eje axialmente en una dirección. Los rodamientos de rodillos esféricos son muy robustos y funcionan con el mismo principio que los rodamientos autoalineables, con la excepción de que utilizan rodillos esféricos en lugar de rodillos de bola, que permiten soportar cargas más altas. Esto puede compensar los desalineamientos entre el eje y el alojamiento. Los rodamientos de rodillo esféricos son adecuados para absorber las altas cargas radiales y cargas axiales moderadas. Rodamientos de rodillo cilíndrico. Los rodamientos de rodillo cilíndrico utilizan contacto de línea entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, lo que optimiza la distribución de factores de tensión en el punto de contacto. Esta disposición significa que los rodamientos de rodillo cilíndricos tienen una carga radial muy alta. Dependiendo del diseño, también pueden transmitir cantidades limitadas de cargas axiales. Rodamientos de rodillos cónicos. Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodaduras cónicos en los anillos interior y exterior, con rodillos cónicos dispuestos entre ellos. Debido al ángulo de contacto, los rodamientos de rodillos cónicos pueden absorber altas fuerzas radiales y axiales en una dirección. Los rodamientos de rodillos cónicos a menudo se combinan en parejas para soportar fuerzas axiales en ambas direcciones. Rodamientos de aguja. Son un tipo especial de rodamiento de rodillos cilíndricos que contienen elementos rodantes delgados y largos, conocidos como rodillos de aguja. La relación de diámetro a longitud está entre 1:3 y 1:10. Los rodamientos de rodillos de aguja tienen una alta capacidad de carga y solo son adecuados para fuerzas radiales. Si el espacio es estrecho, los rodamientos de rodillo de aguja pueden ser una buena solución. Usos generales de los rodamientos. Los rodamientos con elementos rodantes se utilizan para garantizar un funcionamiento suave y eficiente en máquinas con movimiento rotativo. Son efectivos, por tanto, para diversas aplicaciones como ruedas de automóviles, motores, turbinas o equipos médicos. Rodamiento de las máquinas eléctricas. El objetivo de usar rodamientos en máquinas eléctricas es sujetar y fijar el rotor, mantener una holgura pequeña y constante y transferir las cargas del eje al bastidor del motor. Los rodamientos deben permitir el funcionamiento a alta y baja velocidad, minimizar la fricción y ahorrar energía. Al seleccionar el tipo de rodamiento y la disposición para cumplir los requisitos de una aplicación de motor determinada, el diseñador ha de tener en cuenta muchos parámetros diferentes. En todas las circunstancias, el diseño deberá ser económico, tanto en aspectos de fabricación como en el mantenimiento del mismo. Las dimensiones. En la mayoría de los casos, la potencia de salida determinada el tamaño del eje y este a su vez determina el diámetro del agujero de los rodamientos. En los últimos años ha habido una tendencia a usar rodamientos con secciones transversales más pequeñas, ya que requiere menos espacio. Carga. Para seleccionar el mejor rodamiento para una aplicación determinada, se deberán tener en cuenta todas las cargas operativas. Además del peso de los componentes, se deberían tener en cuenta también las fuerzas derivadas de la potencia transmitida, como las indicadas a continuación. Atracción magnética resultante de la presencia de holguras asimétricas, fuerzas dinámicas producidas por desalineación, fuerzas de desequilibrio, fuerzas producidas por errores de paso de los engranajes y las cargas axiales. La velocidad. La velocidad de funcionamiento afecta tanto a la vida útil del rodamiento como a la del lubricante. Al seleccionar el rodamiento, habrá que tener en cuenta el tamaño y diseño de la jaula, la lubricación, el juego y el tipo de sello. Material y eje de soporte. Dado que los materiales se dilatan y se contraen cuando están expuestos a cambios de temperatura, al seleccionar los materiales del eje
y el soporte, es importante tener en cuenta el coeficiente de dilatación térmica. La dilatación y la contracción térmica puede afectar directamente al ajuste del eje y el soporte. Las características y beneficios. Las características y beneficios de los rodamientos rígidos de bolas SKF incluyen baja fricción y sensibilidad reducida a la alineación gracias a su geometría interna optimizada, además del juego C3 recomendado para los rodamientos rígidos de bolas. En los motores eléctricos existen otra clase de juegos disponibles. Rodamientos rígidos de bolas se encuentran normalmente en las posiciones fijas y libres en motores eléctricos pequeños o medianos y en la posición fija de motores eléctricos y generadores medianos o grandes. El funcionamiento silencioso es una de las ventajas más importantes de los rodamientos rígidos de bola con respecto a otros tipos de rodamientos. La amplia gama de modelos y su rentabilidad también contribuyen a hacer populares los rodamientos rígidos de bola. Aquí hay unos ejemplos de unos rodamientos de máquinas eléctricas. Y acá tenemos otro. Rodamiento de una caja de cambio. ¿Qué es? Un rodamiento de la caja de cambio es un tipo de rodamiento que ayuda a transmitir la potencia del motor a la transmisión. Sin estos rodamientos la transmisión no podría funcionar correctamente y el coche no se movería. Hay muchos tipos de rodamientos para las cajas de cambio y cada uno está diseñado para una aplicación específica. Algunos rodamientos están diseñados para soportar cargas pesadas, mientras que otros son más ligeros y pueden utilizarse para aplicaciones más sensibles. ¿Cómo funcionan los rodamientos de la caja de cambio? Los rodamientos de la caja de cambio constan de dos componentes principales, el anillo interior y el anillo exterior. El interior se monta en el eje de transmisión, mientras que el exterior se monta en la caja de transmisión. Estos anillos hay una serie de bolas o rodillos que ayudan a reducir la fricción y permite que la transmisión funcione con mayor suavidad. ¿Por qué son importantes los rodamientos de la caja de cambio? Los rodamientos de transmisión son importantes porque ayudan a reducir la fricción entre las partes móviles de la transmisión. Esto hace que la transmisión sea más eficiente y evita el desgaste de los componentes. Acá tenemos unos ejemplos. Rodamiento de un torno. El rodamiento del plato de un torno como soporte de pieza en los tornos verticales ejerce una influencia decisiva sobre el rendimiento de la máquina. Para estas aplicaciones, la aptitud para las altas velocidades continuas resulta decisiva, además de la precisión y la rigidez. La función principal reside en permitir la rotación relativa de dichos elementos bajo carga, compresión y con un rozamiento mínimo, reduciendo la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este por medio de una rodadura que hace el apoyo y facilita su desplazamiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Algunas aplicaciones de los rodamientos pueden ser utilizados en bandas transportadoras, enroladoras textiles, trituradoras de piedra, laminadoras film de plástico y sistema textil de hilatura, entre otros. Tipos de fallas comunes y sus posibles soluciones. Posibles causas: carga excesiva, montaje incorrecto, carga de momento, contaminación de partículas o entrada de agua, lubricación deficiente o lubricante inadecuado, juegos radiales incorrectos, deficiencia en la precisión del eje o del alojamiento y consecuencia de la oxidación en las paradas. La solución: reconfirmar la especificación del rodamiento y revisar las condiciones de carga, mejorar el método de montaje, mejorar el método de sellado y prevenir la oxidación durante las paradas, utilizar lubricante con viscosidad adecuada y mejorar el método de lubricación, confirmar la precisión del eje y del alojamiento, así como también confirmar el juego radial interno del rodamiento. Patinado. Causa: alta velocidad y baja carga. Aceleraciones, desaceleraciones repentinas, lubricante inadecuado, entrada de agua. Soluciones: aumentar la precarga, mejorar el juego interno del rodamiento, usar un lubricante con una viscosidad adecuada, mejorar el mecanismo de sellado y mejorar el método de lubricación.
Acá tenemos la fractura. Las posibles causas: impacto durante el montaje, carga excesiva, mal manejo, por ejemplo la caída de un rodamiento al piso, entre otros. Las soluciones: mejorar el método de montaje usando calentador de inducción y herramientas adecuadas, no usar el martillo directamente al rodamiento, reconsiderar las condiciones de carga, proporcionar suficiente apoyo en parte lateral del rodamiento. Corrosión por desgaste. Posibles causas: lubricación deficiente, vibraciones de baja amplitud y ajuste inadecuado. Las soluciones: utilizar el lubricante adecuado, aplicar precarga, verificar el ajuste apropiado, aplicar una película de lubricante en la superficie de contacto. Agrietamiento. Las posibles causas de esto: corregir el ajuste, verificar las condiciones de carga, mejorar el método de montaje, utilizar un perfil apropiado para el eje. Las soluciones: ajuste excesivo, carga excesiva o de impacto, crecimiento de la escamación, generación de calor y corrosión, generación de calor por patinado, deficiencia en el ángulo del eje cónico, deficiencia de circularidad del eje, radio del asiento muy largo. Desgaste. Posibles causas: entrada de impureza, progresión de la oxidación y de la corrosión eléctrica, lubricación deficiente, deslizamiento causado por movimiento irregular de los elementos. Las posibles soluciones son mejorar el sistema de sellado, limpieza del alojamiento, verificar el lubricante y el método de lubricación, así como también prevenir la desalineación. Adherencia. Posibles causas: mala lubricación, exceso de carga o exceso de precarga, alta velocidad, juego interno demasiado ajustado, entrada de agua o contaminantes, mala precisión del eje y el alojamiento. Las soluciones serían reestudiar el ajuste y el juego interno del rodamiento, lubricar con volumen y lubricante adecuado, verificar la precisión del eje y alojamiento y mejorar el método de instalación. Defectos de montaje. Posibles causas: inclinación de los anillos internos y externos durante la instalación, impactos durante la instalación o desmontaje. Las posibles soluciones: uso de herramientas y dispositivos apropiados, uso de una prensa para evitar impactos durante el montaje, alinear las partes durante el montaje. Muchas gracias por su atención.